Yeah. Como digo a todo el mundo, todo lo que digas a partir de ahora será utilizado en tu favor. En mi favor, bueno, empezamos bien entonces. Bueno, Eva Correa de MecMec, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? Vamos Sí. bien. Sí, muy Ahora bien. mismo, ¿a qué te dedicas, Eva, con MecMec? Pues Mehmet nació en 2017, pero ahora digamos que ha vuelto a renacer en abril del 2023, con un foco algo diferente a como nació en el 2017, enfocándose más en la parte de consultoría y producción. Y sobre todo, no solo enfocado a la parte del podcasting, sino también a la parte más de audio. Digamos que trabajo más en estrategias que tienen que ver con el audio, más allá de focalizarlo todo en el formato podcast. ¿Y estrategias con el audio? ¿A qué te refieres? ¿Audiolibros? No, ¿Podcast? bueno, podría ser, ¿no? Pero, por ejemplo, pues ayudar a empresas o a medios de comunicación a cómo poderle sacarle rendimiento y monetización a todos sus contenidos editoriales, por ejemplo. Ayudar a medios de comunicación a cómo tienen que enfocar su estrategia en audio. A empresas que quieren utilizar sus contenidos a nivel interno para compartirlos con la empresa internamente a través del audio. En fin, bueno, pues al final el podcast como tal es un formato, como bien sabemos, tecnológico, digital, que puede tener multitud de funcionalidades, ¿no? No solo la producción de un contenido relacionado con un tema en concreto que puede ser entretenimiento, puede ser informativo, puede ser formativo, sino que también es un canal de comunicación que puede ser pues empleado para una multitud de disciplinas, ¿no? Pues imagínate pues desarrollar toda una parte de intranet en las compañías a través del audio, ¿no? Como puede ser transformar la newsletter de toda la vida en audio, ¿no? Y poder ser compartida todos sus empleados, por ejemplo. Bueno, yo te he traído sobre todo para que hablemos de podcast, de cómo está el panorama, hacer un poco de repaso y me viene muy bien la noticia que ha salido hoy en el país, que dice que el gobierno crea un programa con 160 millones de los fondos europeos para impulsar la industria del podcast y el audio. Oye, qué bien. No está mal. Como titular, queda muy bien. Entonces es como, bueno, Bueno, amigos míos han dicho, es el año del podcast por fin. así, llevamos así 10 años, creo, si no me equivoco, diciendo Entonces yo eso. sí que veo que hay como mucha inversión en algunos, al menos en las noticias. Mm, También vi el otro día que aquí en Cataluña las personas de La Xarxa, que es como una serie de radios que se agregan y es como una comunidad, también habían ujú. invertido este año, en 2023, también no sé cuántos miles de euros en podcasting. Tenemos en Cataluña, por ejemplo, las ayudas estas que nos dan, bueno, que nos dan. Tengo pendiente a los de la membresía leerles un documento e Mm, intentar analizarlo porque tela. O sea, yo creo que lo difícil es ya, saber hacerlo y que luego además en uno de los apartados te pone que lo mismo te dan el 15% solo. Pero bueno, sí, ese es el truco. Ese es el claro. truco. Entonces yo veo como que la gente que mis familiares, amigos, que no se habían interesado por mi oficio desde hace años, que era como, ¿qué haces con los podcasts? Ahora leen estas noticias y dicen, ¡guau! Guau, Está súper bien todo, te ¿no? vas a forrar. Claro, o digo, he trabajado para tal y para cual, ¡guau! Ahora he ganado mucho dinero. Digo, a ver, Ya, es que y yo digo siempre, es que hay como las dos Españas. exacto. La que veis en las Así, noticias y la de estar cada día haciendo exacto, reuniones, haciendo exacto, millones de presupuestos. Entonces, exacto. y compitiendo ya con todo Dios, porque Con todo, Dios, ahora porque ya las todo el mundo es empresas, productor. las empresas de Todo el mundo es productor. branding se han metido, las productoras de cine, algunas se están metiendo, es como
Vale, ahora ya Sí. no sé quién es mi competidor. Lo mismo mi competidor mañana hace una peli de Netflix. Puede ser perfectamente. Sí, hay mucho yo cuando voy a eventos, el otro día que estuve en la WordCamp, por ejemplo, Mm, que son lugares donde no son del podcasting, ¿no? Pero evidentemente está relacionado con contenidos, con creadores de contenidos, ¿no? Y es verdad que ahí son buenos lugares para un poco tomarle la temperatura, ¿no? De realmente la realidad de lo que estamos viviendo en el mundo del podcasting. Y todos coincidimos, ¿no? En petit comité y lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero es cierto que en los corrillos, cuando hablas, pues hablamos tú y yo aquí ahora, ¿no? En plena confianza, no tal confianza, es cierto que hay dos mundos, ¿no? Dentro en el podcasting. Es cierto que es una industria, ya es una industria donde está generando mucho empleo, porque hay, pues, el mundo de la producción, las productoras, pues bueno, están teniendo trabajo. Es verdad bueno, que ya el podcast como tal es un medio maduro, yo diría que ya ha madurado, ya se ha hecho mayor de edad, que ya de alguna manera está totalmente familiarizado con, pues, con todo el mundo. Personas no tienen que ser de nuestro sector. mm. Pero es verdad que eso es una cosa y otra cosa es que todo el mundo pueda vivir del podcast, ¿no? Creo que ahí hay una franja muy grande en el cual muy pocos pueden vivir del podcast, principalmente porque, en mi opinión, al final la audiencia es limitada. Al final hay muchísima producción hecha y cada vez más, donde es complicado monetizar tanta producción, muy complicado, y donde, bueno, pues al final eh, em, hay mucho ruido, ¿no? Y hay mucha, digamos, hay mucho escaparate, ¿no? Mm. Con poco contenido detrás, ¿no? Hay muchas plataformas de hosting, por ejemplo. Los modelos de suscripción no terminan de arrancar. Ujú. Eh, Todavía no hay También datos reales. salía la noticia de que Spotify también este año va a invertir menos porque Claro, han tenido que despedir porque no les sale cuenta. Spotify está soltando porque ha tenido unos años de inversión en producción gordísimos, donde ha tenido contratos de exclusividad muy fuertes y donde no puede mantener ese ritmo, ¿no? Porque efectivamente es que al final ellos viven de las audiencias y al final ellos las audiencias las tienen en la parte de música, no tanto en la parte del podcast, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que vamos a vivir ahora con la entrada sobre todo de YouTube en el mundo del podcast, creo Mm. que vamos a vivir, digamos, otra vuelta de tuerca en el cual muchas plataformas van a sufrir mucho. Yo creo que Spotify va a sufrir mucho y donde, bueno, pues veremos en estos próximos años muchos cierres pues de plataformas o más que cierres, a lo mejor serán absorbidas, Cambios ¿no? o cambios de Unos por estrategias. otros, sí. Y que Spotify Eh, quería poner sus originals, estaban planteándose de que estuvieran en todas las plataformas, lo cual Eso eso es, desmonta totalmente su negocio. eso es. Ayer tuve una reunión con un podcaster muy famoso, uno de los podcasters más famosos, diría yo, de, del podcasting, y tenía exclusividad con Spotify, tiene exclusividad y ya se está planteando salir de ahí, irse a todas las plataformas. Claro. Ha vivido muy bien, pero ahora se da cuenta que, pues que no es tan rentable, ¿no? Ujú. El otro día hablando con Marabat en este evento de Granollers, lo primero que dijimos es que ella me comentó: "Es que no hay dinero". O sea, No, no hay dinero no hay para dinero, todos. no hay dinero para todos, Es ni tanto dinero. Y al contra el final, resto. yo que vivo tengo otro gorro, que estoy dentro de los medios de comunicación, en publicidad, Mm, además, yo me dedico al mundo de la publicidad digital y estoy cada día con clientes, con marcas, en fin, es mi vida, ¿no? En la parte de publicidad.
Y os aseguro que, o sea, que no hay tanto dinero para tantos, ¿no? Quiero decir que al final las campañas en digital y el podcast está dentro de esa categoría, ¿no? En el entorno digital, no en radio, sino en digital, no hay para tantos, ¿no? Es cierto que se ha abierto digamos, una línea de negocio, un modelo de negocio que es el audio branded, ¿no? Que es venderle a un cliente un podcast. Pero ahí también el recorrido está siendo bastante corto, ¿no? Porque al final sí, fenomenal, tú vendes un podcast a una marca, pero ese podcast al final tiene que tener un recorrido. Y eso es lo que a lo mejor al productor no es su problema y a la agencia de publicidad que le vende ese podcast, pues quizá tampoco le importe tanto. ¿Me explico? Que al final es, bueno, mira, te lo vendo. Digo, una marca que quiere hacer un podcast branded, por muy bueno que sea, lo que necesitas es que llegue a mucha gente. ¿Cómo se hace llegar a esa gente un producto que es desde cero? Claro, y necesitas un recorrido, un largo recorrido. Y esa paciencia no la tienen los clientes normalmente. No. Desde No la luego, tienen. yo tengo clientes que, bueno, han dejado de grabar, clientes muy grandes, con la frase de: "Es que tendríamos que tener los números del nadie sabe nada". Es como, a ver, Claro, el claro, nadie lleva 10 imagínate. años. Cada Claro. sábado, desde el jueves ya están diciendo: "Este sábado hay nadie". O sea, que tienen que seguir recordando que hay programa. O sea, no es algo Bueno, que pero es que el nadie realmente no nace como un podcast, es un ya. programa. Quiero Sí, decir, sí. es que no nos equivoquemos, es que Nadie Sabe lleva en antena muchísimos años antes de que se hablara de podcast y Sí, ya sí. era un éxito, Bueno, ¿no? y quien lo lleva, claro, es que eso no es comparable. O sea, No, Andreu no, hace es que todas las es que noches es en la tele, es que claro, no puedes comparar, ¿no? El Terrat es una cosa que es una productora de éxito, cada vez que saca algo es éxito, pero evidentemente lo que hay detrás es un equipazo con claro. gente, pues, muy Pues profesional sí, y de sí, pues muchos esta años, frase ¿no? me la han dicho. De hecho, yo lo he hablado Ya, con Mía, cada vez que se lo digo a Mía se lleva las manos a la cabeza y dice: "¿Pero cómo puede sí, compararse con las estadísticas del sí. nadie?". Digo: "Es que", digo, pues no, pues cerrar, bajar números, que no os fastidiéis a los demás. Yo creo que el problema es el mensaje. Quiero decir, al final, yo lo que me he encontrado en estos años, es verdad que cada vez se entiende mejor, ¿no? Esto del podcasting y tal, métricas y todo eso, pero es cierto que el mensaje, las expectativas que generan, que se generan, es que no son reales. Pero a lo que voy es a los diferentes actores dentro de esta industria, Mm, ¿no? Está el productor que claro, no es su no, trabajo el llegar claro, a las audiencias. Él coge, pues como tú, ¿no? Tú coges, te contratas como productor, haces una gran producción, tú haces tu trabajo impecable y ya deberían de ser otros los que se claro. encarguen de rentabilizar lo que tú has hecho, Ujú, ¿no? El problema es esa parte, ¿no? El problema es, vale, bien, ahora vamos a rentabilizar eso. Y es ahí donde entran, pues, otro discurso, otro trabajo, ¿no? Que es, no, mira, ahora os toca invertir. Vale, claro, habéis invertido en la producción, ahora os claro, toca invertir en el hosting, la distribución, la promoción, claro. ¿no? Y, Y que muchas veces y casos de éxito engañan. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando con Marian Rojas Estapé y, bueno, eso es un pelotazo auténtico, pero yo me imagino por su comunidad, porque es ella. sí, claro, Ha porque es ella. intentado replicar lo mismo con otra persona y no ha funcionado. Haciendo lo mismo, subiéndolo igual, también con redes parecidas, pero no ha funcionado. Entonces, la marca Claro, se queda como: que no claro, que no lo vamos a petar siempre", ¿no? Es como, no, ha dado la casualidad auténtica con esta claro, persona, pero no claro. suele pasar. Claro, no. Al final yo creo que esto es un poco, siempre lo hablamos, ¿no? Como cuando se crearon los blogs, ¿no? Hubo una explosión de blogs, todo el mundo quería blogs, no sin mi blog, y al final el blog se ha quedado una cosa residual donde pues han madurado pues a lo mejor un 5, un 7% de todos los blogs que se crearon en su día, y el blog es una cosa que está ahí, es un medio más, tiene su funcionalidad, pero no todo el mundo vive del blog, ¿no? Eh, el podcast, pues un poco será eso, ¿no? De Pues todas habrá formas, podcasts las habrá podcasts que tendrán, que permanecerán y que perdurarán y que
al final el podcast indie, como digo yo, es el más resiliente, ¿no? Claro, lo más duro, sí, sí. Es el que más dura, porque al final se hace desde la pasión, porque me gusta, porque disfruto con ello, porque no estoy pensando en la monetización como primer paso cuando Claro. produzco. Entonces, al final el podcast indie es aquel que realmente tiene un largo recorrido oye, y a lo largo del tiempo, pues, ¿por qué no? Se puede monetizar. Mm. Pero Pero el es que yo podcast creo que que nace desde la parte de negocio, no, no, las no. las marcas sí que tendrían que tener este podcast, no sé si se le llama branded, cuando es una de marca propia, que tiene mucha similitud en la forma con los podcasts independientes que decimos. Simplemente tiene que ser, bueno, pues destino una mínima parte de marketing para esto, no espero un retorno directo, pero hacemos un podcast de marca que la gente se acostumbra y es como lo mismo que sucede con los independientes, que en principio no terminan nunca, no cierran temporada, no hacen temporadas de 10 episodios, parece que es lo que se lleva ahora, ¿no? De compro 10 episodios, me lo pagas, si funciona, renuevo. Spoiler, casi nunca va a funcionar. Pues no. El cliente, al final, también tenemos que entender cómo funciona esto de la industria de la publicidad, ¿no? Cómo funciona esto del negocio de la publicidad. Al final, somos mercados, Sune. Esto es un mercado que se llama España y donde, por un lado, tenemos un tejido industrial de pymes, donde no tienen unos recursos económicos porque ya tiene suficiente con mantenerse vivo y pagar las nóminas de sus trabajadores y esas Sí. cosas. Y luego tenemos la industria más relacionada con la multinacional, ¿no? Donde esas multinacionales, nosotros somos un mercado de una multinacional donde tiene muchos mercados. ¿Qué pasa? Pues que España también a veces nos olvidamos de lo que somos, ¿no? De lo que es este país, que es estupendo y maravilloso, pero que también es muy limitado, ¿no? Entonces es cierto que muchas veces no se entiende cómo funcionan las inversiones de publicidad, ¿no? Y las inversiones de publicidad no son, o sea, no son ilimitadas, no, y van muy al retorno casi Sí, inmediato, sí. ¿no? Bueno, lo primero que te dicen, incluso Claro, para ¿por qué? Porque las multinacionales, digamos, las madres ¿no? Las centrales, son las que les están diciendo a los mercados: fenomenal, yo te destino a ti X millones de euros, pero dame números, ¿no? Porque si no... Y entre medias está otra industria que se llama centrales de medios, donde también tienen su propio negociado. Quiero decir que es un mundo muy complejo donde evidentemente vosotros como productores no tenéis por qué ujú, conocerlo, ¿no? Pero los que somos un poco conectores, y yo me siento un poco ahí, ¿no? Conectora de esa parte de la industria de la publicidad y por otro lado esa parte de la producción, ¿no? Que me encanta, que es lo que más me gusta, porque es muy divertido, creativo. Es cierto que no es fácil, Sune, no es fácil el que estas multinacionales digan: venga, vamos, porque sí, tú puedes venderles uno, o puede llegar, yo qué sé, el grupo Prisa, ¿no? Que al final es el número uno, mm, por supuesto, ¿no? Y puede decirle a un BMW, pagar una pastizal por el podcast que hicieron, ¿no? Pero sale una vez, claro. dos, pero no tres. Sí, es un poco como supongo que fuese fútbol, ¿no? Que tú apuestas por mucha gente y te sale uno que lo peta, el resto queda en el camino. Claro, claro, claro. Entonces, creo que yo un poco el cambio que he hecho en estos años es que si me quiero dedicar a esto del podcast, hay que ampliar un poco eh, el formato, ¿no? Hay que decir, venga, sí, fenomenal, está el podcast como mm, formato de entretenimiento, Ujú, maravilloso, pero por otro lado también tiene muchas maneras de darle utilidad dentro de las propias empresas, de los medios de comunicación, de centros de académicos, universidades. Al final el audio eh, ha venido para quedarse, quiero decir, la mm, manera que tenemos sí, ¿no? Pues ahora de consumir contenidos, el audio ya está ahí, ¿no? sí, sí. Fíjate la generación Z, ¿no? Generación Z entiende el podcast como algo que escuchan y ven. O sea, Sí. es que es así.
sea, tú no le digas a un chico de 20 años o de 18, no, mira, cógete los audios y cógete los cascos y escúchate un podcast. Te mira y te dice, ¿qué me estás contando? Yo estoy viendo un podcast. Claro. El otro Están día, viendo un podcast. Paul de Mumbler me envió una encuesta que están haciendo para ver qué retención tienen los videopodcasts. Y así, sin verla, yo creo que de retención están mejor, porque se Sí, sientan a verlo. a verlo. Me ha Sí, pasado sí, a mí, sí. que estoy viendo, aunque sea una entrevista, Sí, y la sí. pongo y la veo, porque solo puedo Eso hacer eso. es. Entonces, Eso tengo que es. terminar de ver. Eso es. En cambio, si Eso estoy lavando es. los platos o conduciendo, pues hay más probabilidad de que diga, bueno, ya he terminado de hacer la tarea, la pauso y ya La seguiré. apago y ya está. Eso es que es así. O sea, que es que también tenemos que escuchar a las nuevas generaciones cómo lo entienden, y, ¿sabes? Entonces, creo que nos queda aceptar, ¿no? Ahora con la Aceptar entrada de lo de YouTube va a ser un poco extraño, porque dicen que va a ser audio, pero al final va a ser una transformación en vídeo, seguro. totalmente. Y yo creo que en algún momento TikTok se va a meter en poder Sí, meter video podcast, porque los total. directos, si tú ves un directo de TikTok, puedes apagar la pantalla y se queda en modo audio. Entonces ya tienen Ya la está. tecnología, solamente tienen que hacer, pues 10 Solo minutos tengo que de darle al botón y ya es decir, ya ala, ya está. Yo también será en tengo vertical, mi. será un podcast en vertical y el que quiera lo Sí, vea y el que no lo escucha, pero a claro, través de TikTok. claro. Ya cualquier cosa que lleve audio se llama podcast. Ya, sí, sí, Y ya está. Y esto, total. y esto es así. Antes, cuando has dicho lo de que el audio tiene muchas utilidades, me he acordado que conozco mucha gente, yo nunca lo llegué a hacer, pero hace años, que cuando tenían un examen o una presentación, se grababan a sí mismos en cassette y luego se escuchaban durante una semana su propio podcast para luego llegar con toda la tranquilidad sabiendo perfectamente lo que iban a decir porque ya se lo habían repetido como loros. Al final como la forma de aprender, estar todo el rato escuchando. Hombre, a mí, por ejemplo, en uno de los primeros podcasts que yo hice en el año 2018 fue para el ISDI, para la escuela digital, ¿no? Que es una de las primeras escuelas que nacieron. Y precisamente nosotros montamos un proyecto para ampliar píldoras formativas, ampliar los contenidos de una serie de máster en píldoras, con píldoras formativas a través de podcast. Y a mí me pareció la caña en ese momento, ¿no? Porque dije, jolín, la verdad que tiene todo el sentido, ¿no? Porque al final tú le estás dando un valor al máster, ¿no? Estás creando más contenido que a lo mejor no se lo puedes dar Claro. en las propias formaciones y por otro lado le estás facilitando el llegar a ese contenido. No tienen que estar delante del ordenador. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eso es Claro. pues una herramienta más pues eso, ¿no? Para los centros de estudio, Quiero decir que yo confío, de verdad, y tengo mucha esperanza en que los que nos dedicamos a esto eh, tengamos recorrido y podamos dedicarnos a esto por mucho tiempo, pero es cierto que ya es momento de abrir un poco, ¿no? La mente, open mind, abrirla un poco más y entender que podemos hacer muchas más cosas más allá de solo enfocarnos en hacerle un podcast Ya. a una marca o a un profesional, ¿no? Como has hecho tú, que está fenomenal, pero que es cierto que digamos ya es un camino, por lo que tú has dicho, es que al final que Sí, no, todo hay el mundo está muchísima competencia. metido, muchísima competencia, todo el mundo se mete, todo el mundo sabe, Más a la hora de los presupuestos se nota, que es como, vale, este email se lo has enviado a 50 y te vas a quedar, pues no lo sé, con el con el más barato. sí. Y claro, al final Sune, ¿qué valor, o sea, cómo yo puedo competir con un chico que está en su casa, ¿no? Que grabar, tú sabes perfectamente que puede ser Ujú. todo lo difícil o todo lo fácil o sea, no difícil, todo lo profesional o menos profesional, ¿no? Que queramos Sí. hacer Es ese, que a ese mí, a trabajo, ¿no? nivel a nivel negocio, cuando me vienen por Nación Podcast, que me han encontrado por la web o tal, me vienen estos emails súper fríos que le escribo a todo el mundo, y me han entrado muy pocas cosas por ahí. Me entran más cuando me conocen a mí y saben que yo les voy a ayudar y que han hablado conmigo alguna vez. Entonces, como que ven ese valor de, aparte de que sabe hacerlo, como me va a guiar. Entonces, me salen más clientes por ahí, por Sune, que por Nación Podcast. Claro, claro, lo entiendo perfectamente. A mí me pasa igual, quiero decir, a mí es Eva. Oye, Eva, tal.
Claro. más que Mec, ¿no? Que, Sí, sí, bueno, porque al final lo otro es una marca contra otra marca. Sí, sí. claro, claro. El otro día salió otra vez el tema en esto de Granollers, que yo creo que va saliendo recurrentemente, y yo creo que es el tema que hay que abordar en algún momento. Los contenidos infantiles. Se decía si iban a haber contenidos infantiles, que porque hablaban de Sonora, le preguntaban a Sonora, y decían que habían hecho la prueba, que no les funcionaba muy bien, pero es que yo viendo lo que se ha hecho en general, cuando hablamos de contenidos infantiles, pensamos en vocecitas, historias simples y claro, pongamos en Sonora, ¿no? ¿Quién paga Sonora? Los padres. Los padres no se van a poner en el coche a escuchar, para nosotros son un bodrio de podcast. Pero si cogemos el punto y conseguimos hacer algo que lo puede escuchar toda la familia, eso es diferente. Entonces los niños se engancharán porque mi hija, por ejemplo, se ha visto Stranger Things, tiene 9 años, pues le ha gustado la historia. Entonces, una vez me acuerdo cuando edité el podcast de Terapia para un superhéroe, que era para Podimo, y antes de que saliera se lo puse a la familia en el coche para que lo escuchara mi mujer. Digo, a ver si te gusta lo editado. Y al principio de todo, el superhéroe te coge depresión y se tira del edificio y se suicida. Y claro, estaban mis hijos en el coche, con 6 años y con 8. Pues pasaron un año y algo y me dicen, oye, ¿qué pasó con el superhéroe? Digo, es que es algo adulto, pero les llamó la atención y no Claro, habían vocecitas, no había musiquitas, hoy vamos a aprender a lavarnos las manos. Entonces, claro. y es un público que, igual que ahora, el de 20 a 30, hay muchísima gente que escucha podcast, porque se ha metido gente de su edad a hablar de lo que saben, pues también yo creo que si Sí, puede aplicáramos tener, a sí. contenido familiar, que yo pueda poner coche gustosamente, mis hijos les gusta Nadie sabe nada, por ejemplo, que hay alguna vez Normal. que alguna cosa, pero son bastante blancos. O sea, al final es meterlos en esa cultura y son los que vienen. Y también Son los meterlos que vienen, en el audio. sí, y al final entenderán el audio o las historias en audio como algo normal. Quiero decir que Claro. igual que escuchen música, pues querrán escuchar. A mí, por ejemplo, Sonora me fascina, ¿no? O sea, Ujú. me parece Sí, son espectacular como lo que han películas, ¿no? hecho. Películas en audio, está guay. Son claro, es que está guay, porque además que a mí por lo menos me enganchan, ¿no? Y que tienen una calidad en la parte de producción de Mm, ficción espectacular, ¿no? Entonces, es verdad que por ahora eh, yo creo que todavía están soltando dinero y no recogiendo, mm, porque yo creo que está costando la parte de suscripción. claro. Yo creo que Que está es que ese costando. es otro tema, Oh, que claro, es que eso es otro tema. Es como, a ver, ya no es a nivel podcasting, es a no, no, nivel general. general, Estamos pensando, si nos quitamos de HBO o de Netflix, claro. lo último que se le ocurre a alguien es: ¿y si en vez de eso me suscribo a Storytel, Podimo y sabes cómo? No, pues sí, Claro, estamos quitando. yo estoy esperando que llegue la multiplataforma de audio donde entren todas y donde por una cuota podamos entrar en diferentes, porque es que tiene todo el sentido. Al final, si tú pagas una cuota un poquito más cara que estar en 3 y tienes ahí, pues mira, quiero escuchar temas de ficción, pues Sonora, quiero escuchar temas más conversacionales, pues Podimo, quiero escuchar no sé qué, pues tiene más sentido que haya 5 plataformas, cada uno con sus suscripciones. La gente no tiene tanto poder Ujú, adquisitivo. O sea, que es que al final, que nos vamos a dejar 100 euros en suscripciones exacto. que no vamos a consumir en la vida, porque es que no lo vamos a consumir. Eh, es que no. A ver, Y yo además creo que eso, a que ver, hay como una superproducción. Esto, mira, en Apple Podcast no pasa. La Apple TV hay muy poquitas series y te puedes suscribir un mes, te ves un montón de series guays y estás ala, satisfecho y claro. ahora hasta dentro de 3 meses. Claro, pero porque es que su negocio no es ese, eso Claro, es algo en plan, bueno, mira, yo os regalo esto, poco más o menos, y pues yo os sí, doy sí, esto, pero no es su negocio. Por eso digo que creo que ahora sí que vamos a empezar, no sé si este año o 2024, sí que vamos a ver cómo se va a transformar esto en, digamos eso, ¿no? Sobre todo que se absorban plataformas con plataformas, que otras eh, pues desaparezcan, que los modelos de negocio cambien. El otro día estuve con Acas, con la Ujú. directora de Megan, Acas en Europa, sí, Megan, pues igual, ¿no? Es como, no, queremos estar en el mercado español, no, queremos tal.
Y al final me lo decía ella, me decía, a ver, es que no es fácil, ¿no? Porque al final, a nivel de tecnológico, Sune, prácticamente todas ofrecen lo mismo. O sea, no hay diferencias muy grandes. Al final la tecnología está ahí, las métricas que te dan todas más o menos son las mismas. Creo que el día que realmente haya una plataforma, haya primero un auditor externo que mida, eso ya para empezar, eso ya será daremos otro salto cualitativo en el mundo del audio que todavía nadie se ha metido ahí. Pero el día que eso suceda, el día que una plataforma sea capaz de recoger las métricas de todas las plataformas de verdad, también será un cambio importante, ¿no? Porque ahí sí que podremos poner en valor real pues por los podcasts, ¿no? El valor del podcast, porque ahora es un poco, que sí que fenomenal, pero ahora es un poco, un cliente te pide, oye, dime las métricas de tal podcast y tienes que, ¿te importa decirme cuánto tienes aquí, cuánto tienes allá? No hay un lugar donde de forma Que tú puedas externa ver. te puedas ver lo que hay, te lo tienes que Claro, creer. claro, en YouTube sí que, ¿no? En YouTube sí que es visible todo. Claro, YouTube sí. Por eso digo que la entrada de A YouTube ver ahí. yo creo que va a agitar bastante Claro, la ahora de industria. plataformas, la única que pone un poco de diferencia es, Spotify, porque es la única que te deja subir vídeo. Simplemente por Sí, eso. Simplemente por eso. sí, Y luego lo que dices de Acast, yo veo como que están como leones, ¿no? Con las plataformas de programática, hay como una pelea, este 2023 ha empezado, esa es la batalla. No sé dónde va esa a es la terminar batalla. todo, o sea, a mí me ha escrito que si Julep, que si no sé qué, Corero está ahora. Sí, De sí. alguna manera, es como que quieren que seas de su equipo. No llego a entender muy bien el cómo y el por qué. O sea, No, en Acast lo entiendo, porque Alojas, vale, estás en Acast, pero no entiendo cómo las otras que no son plataformas te quieren captar. Esto no lo llego a comprender. Pero bueno, hay pues porque ellos batalla. tienen unas herramientas tecnológicas que si tú estás en esa plataforma, lo que hacen es aumentar su audiencia, lo enganchan con su ad server, que se llama, ¿no? Y a partir de ahí pueden vender la audiencia de tus Sí, podcasts. pero ¿y cómo? ¿Qué puedo? Ese es el negocio al ¿Te final. dan un código o algo para meter en tu audio? Es que no lo entiendo. ¿Cómo? Si cuando dicen: Claro, "Yo le quiero que seas mío", ¿cómo? Si tú tienes para, alojamiento. para explotar tu audiencia a través de programática. Sí, pero entonces tienen el alojador ellos. Es que no lo entiendo. Es alojarse Porque, allí. claro, porque tú te alojas, luego ese contenido se puede escuchar en los diferentes plataformas y lo que ellos buscan es poder meter No, publicidad, o sea, meter negociar. un tag que se llama, ¿no? Desde su ad server para poder Vale, pero entonces incluir, son servicios de alojamiento también. sí. Es que esta parte no la llegan a explicar muy bien. Mira, aquí al final lo que se busca es tener un volumen de audiencia Sí, para poder exacto. enchufar la vaca y que dé dinerito Sí, sí, bueno, y a vosotros como creadores de contenidos dan esto, porque es ya. esto, porque al final esto va a volumen, porque si yo te Sí, sí, sí. cuento a cuánto se paga el CPM que se llama, eh, la escucha te da la risa. Entonces, claro, esto Sí, es un sí. negocio de Bueno, volumen. Megan comentó en PodTalks entre 10 y 15 y no es así, porque a mí no me llega tanto, me parece mucho, pero aún así es poco, pero no es 10 o 15, eso debe ser Para casos nada, ya te es lo digo que yo. claro, debe ser casos que son muy exitosos. No puedo decir porque, porque esto se va a publicar y no Claro, puedo claro. contar los precios que se manejan, pero no, Pero sí, sí, no, sí, el otro día fue ya también el quisieran. chico de Yule fue al otro lado del micrófono de OVE y explicaba eso de que tú no puedes vender que un podcast llega al 10% de audiencia, pero sí puedes vender que todos los podcasts llegan al 10% de audiencia. Entonces, es lo que has dicho antes, que quieren coger una gran masa, Claro, meter un saco y decir, en general tendrás, eso yo qué es, sé, 5 millones de escuchas, eso pero, es. pero este que tiene 1000 al mes, pues se va a llevar, no lo sé. Nada, 2 euros. Sí, sí, no es Exacto. así, es lamentable, pero es así. Entonces, claro, Pero es un es poco no sé por qué quieren coger a tanta gente si realmente o sea, esto sí que lo veo una burbuja. Pongamos que nos engañan a todos. Pasan 2 años, todo el mundo se da cuenta que en 2 años ha cobrado 100 euros.
Entonces, todo el Pues mundo se sabe. por eso los creadores de contenido lo que hacen es que van saltando de plataforma en plataforma, porque llega la plataforma, te vende una moto, ¿no? Tú te la crees, te dice que te va a meter publi, que no sé qué, que no sé cuántos. Tú, oye, pues fenomenal, venga, toma. Y de repente dices, ¿cuánto es? No, mira, 50,75. Y tú, vale, fenomenal. Entonces te vas a otra. Pero es que al final es casi lo mismo. Entonces, al final, en realidad, la parte de programática, quien gana es la plataforma. Claro, Entonces, o sea, tienes que tener, tienes que tener una audiencia de millones ya. de Y escuchas. precisamente a esas personas no les interesa tener programática, a menos que sean muy vagos, porque ellos ya pueden conseguir patrocinadores. Sí, pero oye, ¿por qué no? Eso es Si no al quieres final hacer nada y ahí tienes datos. eso va solo, te sacas unos miles de euros, es decir, que no te estás comprando el yate, ¿vale? Sí, sí. Unos Bueno, el miles de otro día, euros ¿cómo y se ya llama está. este? El de Wild Project, White Project, sí. explicaba, salió un corte en de Twitter de su programa, que decía que ha tenido que reunirse con YouTube porque él ha pasado de ganar miles de euros al mes con un solo vídeo a ganar 100 euros al mes con vídeos. Y no entendía por qué se le ponían en naranja. Y entonces hablando, al final consiguió que le dijeran, mira, es que de fondo tienes una palabrota en inglés, una Ya. camiseta. Aquí hay en la mesa tienes un libro, es que su libro ya tiene una palabrota, su libro, entonces lo tenía ahí y luego aparte, y solo revisa los 10 primeros minutos. Si luego después de los 10 dice insultos, no se lo miran. Y solo por eso, entonces dijo, bueno, pues lo voy a arreglar porque estoy perdiendo dinero por tener una camiseta ahí. Pero esto puede pasar a todos los niveles. Que al final, Claro, cuando ellos son llegue, los que crean habrá las crean y las crean, las cambian, las modifican. mucho control y sin hablar del tema música. Porque también cuando hablas con gente que conozco uno que se dedica a crear música para Gran Hermano y tal, y él vive de eso, de la propiedad intelectual. Cuando se meta eso en el podcast, al final le va a tocar a pagar. Al final paga. Sí, 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 Al sí. final no vamos a ganar, vamos a tener que pagar. No, a ver, hay que tener mucha resistencia y Por suerte hay va lento, entonces da tiempo de mirar, pensar, reflexionar. sí, 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 sí. Sí, sí. Yo por eso el otro día con Jesús, en la gran travesía que va a montar el evento de Ujú. Podcast Party, ¿no? El día mundial del podcast, precisamente. Y estamos ahí. Y claro, yo le decía, es que eres un valiente, porque estás montando una fiesta Ya. mm, del mundo del podcast, ¿no? Tal, sin que haya un modelo de monetización, pero esto cuánto, no, no, esto, bueno, pues venga, invitamos y tal, y bueno, si alguien quiere poner algo, pues fenomenal, y si no, pues no pasa nada, pues aquí todos nos reunimos, o sea que, bueno, pues oye, también esa parte tenemos que cuidarla, No, Sune, desde luego. Pero porque el evento que hago, no te creas tú que gano mucho. no, no, Me preocupa más seguramente, porque ganen mis compañeros que yo, pero bueno. claro, claro, porque lo haces Pero también, para que no te cueste, por lo menos. claro, pero también tengo mucha filosofía de, ¿no? De empecé así y esto, si pudiese yo hacer que todo el mundo lo hiciera gratis, mis compis, pues genial. Cero problemas, cero reuniones con marcas, Ya. porque luego es eso, decimos hay mucho dinero, pero a mí mucha gente me dice, no tenemos presupuesto. Y digo, ah, vale, pues no sé, con las lonas que veo yo por la calle parece que sí. Claro, pero es a lo que iba, que las multinacionales, primero que están sujetas a la distribución de sus inversiones a través de las agencias con las que tienen que trabajar Sí, en cada sí. uno de los mercados. Y ellos son los que deciden. Y detrás de todo eso hay una industria de publicidad que se llama la industria de la publicidad donde mucha gente tiene que ganar dinero. O sea, Sí, el mundo del intermediario en este país es, bueno, imagino que en todos, es impresionante, o sea, es de locura, ¿no? Entonces, claro, es verdad que llegar al cliente final, el convencerle, el que quieran hacer algo, el que no tenga que entrar intermediarios, eso es éxito ya, o sea, eso ya es, vamos, porque es cierto sí, sí, sí. bueno, se maneja mucho dinero, se mueve mucho dinero, muchos intereses, y luego ya no te quiero contar, todas estas empresas, ¿no? Como el Santander, como Telefónica, que al final están dentro de la parte institucional, ¿no? Sujetas a temas políticos y, bueno, Ujú. eso ya es otro también,
otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, que al final, de una manera u otra, hay muchas maneras de trabajar dentro del entorno del podcast. Yo creo que hay muchas formas de poder crear cosas distintas a través del podcast y al final también un poco tener paciencia y ver cómo se vayan colocando, ¿no? Los diferentes... Lo bueno es que va creciendo tanto que, bueno, mira, aunque desde dentro parezca que hay más fanfarria que otra cosa, en proporción estamos mucho mejor que hace 5 años. Bueno, claro, a ver, que nos juntamos los de siempre. Claro. Nosotros con nosotros mismos. Pero es verdad, Sune, que tú y yo que estamos muy metidos y que estamos, que si LinkedIn, que tal, es cierto que a mí me pasa igual, ¿eh? O sea, igual. O sea, yo me meto en LinkedIn y pienso. Pero claro, también es cierto que es que yo sigo a mucha gente de nuestro sector. Y claro, te da una sensación que te abruma, ¿no? Y dices, Dios mío, si es que aquí yo no quepo. Si es que aquí yo ya estoy... A mí me envían todas las noticias. Aquí hay ayuda, sé que hay ingresos, inversión, y yo digo, pues a mí no me han llamado. No, no nos llaman, no. Tienes que llamar a la puerta y mucha, además, y mucha, y mucho. Madre mía, eso es lo que he aprendido yo haciendo estas cosas, a ser vendedor. Oye, para terminar, quiero comentarte lo de las WordCamps. Primero cuéntame qué tal fue, qué fuiste allí a contar y... Bueno, pues a través de, bueno, pues me invitaron a dar la charla hablando de las webs también hablan, ¿no? Y pues un poco eso, ¿no? Nada, fue una charla muy cortita, pues de unos 20-25 minutos, imagínate, fue una foto muy general de esto del audio del podcast y sobre todo pues para transmitirles a los desarrolladores, agencias de marketing, bueno, pues los diferentes profesionales que utilizan WordPress para sus proyectos, pues la utilidad del audio, ¿no? Dentro de los contenidos editoriales, ¿no? Por la distribución, el cómo poder crear contenido en audio dentro de una web. Me centré más en esa parte porque obviamente no era hablar del podcast como tal, como modelo, pero sí el que entendiesen que incluir el audio en las webs pues tenía su propio recorrido. Era como yo decía, mira, es como una ampliación a vuestro contenido editorial, ¿no? Donde podéis captar audiencias fuera de la parte de web o mobile, donde podéis ampliar contenidos, donde podéis monetizarlo, donde podéis tal, pues un poco hablar sobre eso. No se había hablado de ello. En Podtals voy a hacer la charla al revés. Van a venir los de Locushost a hablar de también, o sea, los podcasters también tenéis que tener web. Pues Porque hay sí, muchos podcasts que están en iVoox y ya está, y se olvidan. claro. No, y redes sociales es un tema también muy interesante. Claro. Sí, sí, es que al final mm, hay que estar en todo. Sí, No, sí, no eres ya podcaster ni youtuber, eres creador y tienes que tener creador. la lista es, ¿no? Las redes sociales, la newsletter, la web, el podcast, Claro, la de claro. TikTok, de los reels. Bueno, eso si quieres, ¿eh? Esto es como todo. Si no quieres, no Pero quieres, hay la pero óptima, hay que estar en todos lados. claro, pero como es verdad que el mundo del podcast nace en plan, soy esto y solo soy Sí, sí, esto, y además que no me tengo orgullo de no tener redes sí, sí. sociales, de no tener web, tal, porque en los JPod hay mucho de eso, ¿no? Sí, sí. De mantener ese purismo, ¿no? Dentro del podcasting. Y ahora, bueno, pues yo creo que también pues lo mismo, ¿no? También hay que un poco, pues si, mira, si quieres monetizarlo, si quieres crecer, si Claro. tienes que ir donde está la audiencia. Y la audiencia no está solo y exclusivamente en la plataforma de podcast, está en redes, está... Bueno, es que a nivel algorítmico no hay nada en audio. El algoritmo no entiende de audio todavía. No sé por qué, pero no. Entonces hay que irse a sitios donde sí hay algoritmo. Porque no Donde hay algoritmo, interesa. ahí Bueno, sí. Google lo quitó y ya está, porque entra a YouTube ahora. O Ya. sea que vamos a verlo, ahí sí que va a haber algoritmo. Sí.
Sí, sí. Sí. A ver qué tal con eso. Sí, 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 pues va a ser interesante vivirlo, va a ser interesante, dará para mucho. ¿Tú crees que en 2024 hablaremos sobre todo de YouTube, y sus maneras de hacer? Yo creo que se va a Me cambiar toda la forma, todos los yo creo debates que los va a sí, llevar YouTube. yo creo que sí, yo creo que va a Lo que pasa agitar es que el mucho que el hayan mercado. la primera piedra ha sido un poco decepcionante. El que sea YouTube Music es como, oh, Ya. Bueno, ya sabes que estos cambian rápidamente sí, desde luego. no les cuesta nada, pero sí, yo creo que va a cambiar, va a agitar el mercado y de hecho Spotify ya está tomando medidas, o sea, que es que, en fin, un Spotify toma Claro, es que lo más seguro que medidas, lo que ha querido decir Spotify es: "También estaremos en YouTube". pues sí, casi Que habrán seguro. hecho su pacto y dice: "Mira, de la publi tú te llevas tanto y yo tanto, y aquí todo el mundo seguimos ganando, tan amigos". Claro, si es que, a ver, conozco gente dentro de Spotify y cuando he hablado con ellos de la parte de podcast, al final son los hermanos pobres de Spotify. Ya, Apenas les dejan hacer cosas. Si es que es a lo que quiero decir, que nosotros, si tú lees noticias del mundo del podcast o no del podcasting en Estados Unidos y no somos Estados Unidos. O claro, sea, es sí, que sí. no tenemos nada que ver. Y aunque es cierto que nosotros creo que somos el tercer país que más consume podcast del mundo, que ya es mucho, es cierto que todavía, en fin, estamos en otra. Estados Unidos es una liga Premier y Sí, bueno, nosotros estamos siempre lo en. fue, desde luego. Así que nada, pero bueno, lo importante es seguir ahí y seguir ahí siendo resilientes Exacto, seguiremos ahí. y Pues, seguiremos dando estos tipos de debates en el futuro, Eva. sí, claro Seguro que que sí. saldrán cosas y que diremos: "Tenemos que quedar para hablarlo". Sí, 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 por favor. O Sabes vernos que en algún yo evento, alguna historia, porque al final también al poner en co cuando hablas con otra persona como tú, pienso: "Vale, no estoy loco, no estoy solo". no, Y mientras no yo pienso estás eso y veo solo. esas noticias de 165 millones y yo digo: "Joder, ¿qué estoy haciendo mal?". No, no, Me pasa el dinero no, por los lados y no lo no. veo. Tendríamos que tener una serie, yo creo que deberíamos de crear un podcast de terapia de grupo, ¿sabes? Entre varios, ¿no? Y ya solo eso sería un podcast, Sune, donde ayudaría a otros, Sí, sí. ¿no? Y si tienes dudas, únete. Entonces iríamos creando una comunidad, ¿no? Donde se Sí, nos sí. puedan ocurrir ideas y todo eso, ¿no? No estaría mal, ¿eh? Mira, ahí lo dejo como idea. Muy bien. Eva Correa, te podemos encontrar en mecmec, ¿se llama así? mecmec.com. Mecmec.es. Punto es, vale. Ahí estoy contando cositas y nada, disfrutando del momento. Pues nada, un placer haberte tenido y nos vamos A ti, viendo. Sune, muchas gracias. Que Hasta tengas buen luego. día.